Bienvenidos alumnos a esta nueva semana de nuestro curso Historia de la Iglesia del Nazareno. En esta semana veremos el proceso de unión y consolidación denominacional. Quisiera comenzar hablando de algunos puntos de similitud de estos tres grupos que se unieron para formar la Iglesia del Nazareno. Cuando nosotros hablamos del inicio de la Iglesia del Nazareno, no estamos hablando de un nacimiento, porque la iglesia no comienza en cero, sino es el resultado de la unión de algunos grupos, y específicamente de tres grupos más significativos: la Iglesia del Nazareno del Oeste, la Asociación de Iglesias Pentecostales de América, representando al lado este de Estados Unidos, y la Iglesia de Cristo de Santidad, que era el resultado de la unión de varios grupos de santidad del sur de Estados Unidos. La similitud que tenían estos tres grupos que les permitieron unirse para formar la Iglesia del Nazareno, podemos decirlo en tres áreas. Tenían similitudes doctrinales, de gobierno y en prácticas. Primeramente, la similitud doctrinal básica, esencial, era la creencia en la doctrina de la entera santificación como una segunda obra de gracia que era operada por el bautismo con el Espíritu Santo y era dada a través de la consagración y la fe. Segundo, en cuanto al gobierno, acordaron o aceptaron una superintendencia con autonomía local, es decir, sin interferencias en el trabajo local de la iglesia. Prácticas. Se incluyó los modos de bautismo, que fue una propuesta de la Iglesia del Sur. El bautismo por afusión, se habló de bautismo por inmersión y bautismo por aspersión. En sí, la idea era, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, flexibilidad. De otra manera, no se hubiera podido llegar a consolidar esta unión. Vamos a ver el proceso inicial del compañerismo nacional. Aquí surge un nombre que fue muy importante porque ayudó a la unión de estos grupos: el reverendo Ruth, quien usó de sus oficios de buen relacionista para poder conversar y para poder superar los inconvenientes y que se pueda dar la unión de estas iglesias que pertenecían al avivamiento de santidad. También en este proceso inicial se escoge el nombre para esta nueva iglesia y se le coloca Iglesia Pentecostal del Nazareno, respetando la influencia de la Iglesia del Nazareno de Los Ángeles, pero también de la misión pentecostal. El gobierno. Se decide tener un gobierno entre lo episcopal y lo congregacional, que sería la inclusión de la superintendencia. Se eligen superintendentes, un representante de cada grupo. Hasta aquí se habían unido todavía los dos grupos del norte en el 1907, del norte, noroeste y del este. Entonces eligieron un representante de cada grupo, como Brissi y Raymond. Luego, cuando se incluye en el año 1908 el grupo del sur, entonces se elige como superintendente a Ellison como representante de la Iglesia del Sur. También en este proceso inicial se elige una Junta General representativa. La primera Junta General estaba compuesta de 24 miembros, después se fueron agregando. ¿En qué sentido representativa? Habían personas de los tres grupos, del noreste, del oeste y del sur. También se adopta el manual revisado. Este manual había sido constituido, elaborado por Brissi desde que comenzó la Iglesia del Nazareno en el año 1895. Con algunas revisiones se adoptó o se aceptó el manual. También en el año 1908 fue ratificado. Todos estos acuerdos fueron ratificados por la Segunda Asamblea General de la Iglesia. Vamos a hablar del significado de Pilot Points. ¿Qué significó esto para la Iglesia del Nazareno? La Iglesia del Nazareno posteriormente decide que
el año para celebrar la fecha de comienzo de la iglesia sea el año 1908. ¿Por qué? Porque en este año es cuando se consolida la unificación de estos tres grandes grupos de oeste, este y sur. Pilot Boy aceleró el compañerismo nacional organizado. También ayudó al establecimiento de la Iglesia del Nazareno sobre bases nacionales. Ya no era una iglesia regional, no era una iglesia del oeste, ni del este, ni del sur. Era una iglesia nacional, rompiendo los prejuicios regionales, sociales y religiosos. Recordemos que después de la guerra civil, la parte sur de Estados Unidos quedó afectada económicamente. La mayoría de gente eran de procedencia rural, eran agricultores y demoraron más en recuperarse económicamente que la gente del norte. Pero esta unión de los grupos que formaron la Iglesia del Nazareno rompió esos prejuicios regionalistas, sociales y también religiosos. La Iglesia del Nazareno en Pilot Boy unió el ala rural con el ala urbana del movimiento de santidad. Afirmó la unidad en lo esencial y la libertad en lo secundario. Phineas Bresee tenía una frase para hablar de la disciplina del Espíritu Santo. Él decía, el bautismo con el Espíritu Santo es la mejor garantía de la disciplina de la iglesia que la legislación. Es decir, que para él era más importante que las personas tuvieran la presencia o la llenura del Espíritu Santo que poner muchas reglas o muchas leyes en la iglesia. Porque la llenura del Espíritu Santo era la garantía de una buena disciplina dentro de la iglesia. Otros esfuerzos de unión que se dieron en este tiempo fueron entre los años 1908 y 1911. Fue un tiempo de muchas adiciones a la iglesia del Nazareno, a la iglesia pentecostal de Nazareno en ese entonces. Pero también hubieron crisis. En el año 1912 la misión pentecostal de Tennessee se separó argumentando que no se había logrado la unidad del espíritu, que no cuadraban con su trabajo pionero agresivo, que estaban en desacuerdo en cuanto a reglas, porque sentían la presión de su gente de Texas por incluir reglas obligatorias dentro del manual de la iglesia. Sin embargo, en el año 1915, cuando muere su líder, McCulloch, se unían nuevamente con la iglesia del Nazareno. La iglesia en el Medio Oeste tuvo un crecimiento rápido, especialmente en el Valle de Mississippi, Ohio, desde 1911. Producto del crecimiento, se empezaron a formar más distritos. ¿Qué es lo que causó este crecimiento? La lucha entre el fundamentalismo y el modernismo, que ocasionó controversias dentro de la iglesia metodista y en otras organizaciones. Y el descontento de las congregaciones metodistas, porque la gente comenzó a salir y a formar otras iglesias. La consolidación de la unión. Hubieron muchos torbellinos por la diferente formación de los ministros, ya que cada uno traía sus tradiciones, o también por el establecimiento de la autoridad y la dignidad del oficio de superintendentes generales. Sin embargo, cada uno de los superintendentes generales aportó para superar estas dificultades. Bresee usó su habilidad para hacer posible la unión, gracias a su gran capacidad administrativa y su celo evangelístico. Reynolds aportó su energía y su celo por los detalles, su organización y su pasión misionera. Y Ellison aportó con su gran experiencia como educador, ya que venía manejando algunas universidades con educación teológica de la parte sur de Estados Unidos. Muy bien, estudiantes, hemos llegado al final de esta semana. Quisiera animarles para que sigan introduciéndose en lo que es la historia de la Iglesia del Nazareno y podamos ir analizando algunos asuntos especiales y algunas causas que motivaron el crecimiento y también las dificultades que vivimos como iglesia al comienzo, en los primeros años de formación. Les animo a que sigan adelante y nos vemos en la próxima semana. Que Dios les bendiga.